Esta tarde, diga conmigo, Dios va a hablar a mi corazón. Yo estoy listo. ¿Y eso es verdad? No, pregunto, ¿eso es verdad? Ok. Todo es lícito, pero no todo conviene. Repite conmigo, todo es lícito, pero no todo conviene. Vamos a hablar de principios de conducta en la gracia. Tú ves ahí las imágenes, un vestido de novia, cada quien, ¿no? Cada quien. Todo es lícito. Si a usted no le conviene, no lo haga. Ahí está otra persona comiéndose sus buenas hamburguesas. Y bueno, nadie puede prohibirle. Pero todo es lícito, ¿pero qué? No todo conviene. Ves otra imagen y está una persona con su traje haciendo ejercicio en la playa. Cada quien, ¿no? Todo es lícito, pero no todo conviene. Esta otra imagen dice, no es que no pueda, es que no quiero. Tú lo puedes hacer, pero no todo conviene. La gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia es para vivir libres del pecado, es para vivir libres de toda atadura del enemigo, libres de la condenación. Es para vivir justificados y santificados, es para ser aceptados como hijos delante del Padre sin ningún problema, sin ninguna situación. Quiero que esta mañana tú puedas ver dos textos en los cuales vamos a basar nuestra práctica esta mañana. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El otro texto, 1 Corintios 10, 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lícito es una palabra que está sobresaliendo en el texto. Lícito, de latín licitus, que significa permitido. Permitido legalmente o permitido socialmente. Lo que es correcto y tolerado en algún momento dentro de la sociedad. Eso es lícito. Un hombre iba en la gracia, todo esto es lícito, pero todo me edifica. Un hombre iba caminando por las calles maravillosas de un pueblo llamado Ecatebaches. Y por cierto llevaba su bolso, o una bolsa, una mochila, en la cual llevaba unos mangos Manila. De pronto, en medio del calor, empezó a sacar un mango precioso. Dicen que era la fruta que Adán y Eva comieron, quién sabe. Sacó su mango, empezó a pelarlo y a comérselo. Cuando terminó, empezó a ver a la izquierda, a la derecha, atrás, al frente, si alguien lo estaba viendo. Como no lo vio nadie, tiró la cáscara. Pero ¿por qué nunca miran hacia arriba? ¿Por qué no piensan que Dios ve y que ellos mismos se ven? ¿Por qué no? Ante esta acción de tirar la cáscara, debemos preguntarnos varias cosas. ¿Por qué no se llevó la cáscara en su mochila o en su mano? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué crees que no se llevó la cáscara en su mano? Para no ensuciarse. Porque es incómodo. Entonces tiró la cáscara, primero porque nadie lo vio, según él. Segundo, porque es incómodo llevar una cáscara. Y el hueso, por cierto, estaba tan grandote el hueso que bueno, pues era muy, muy incómodo llevárselo. Y porque muchas veces son hábitos, tirar basura. Pregunta,
¿Es pecado ante Dios tirar basura, tirar la cáscara de mango en la calle? No es pecado, pero no es correcto, no es conveniente, porque perjudica, va a afectar a alguien tarde o temprano, va a afectar. Cuando llueva, muchos que tiraron su basura porque pensaron que no es malo, esa basura se va a juntar y va a tapar las coladeras. Pero más que eso, quiero que te imagines a una ancianita, a un ancianito caminando. Y si está fresquecito la cáscara de mango y pisa, por cierto, en una bajadita, ahí cayó la cáscara, en una bajadita, pisa, puede ser, digo, un anciano, hasta los chavos de 20 años, puede ser que pisando la cáscara y el hueso, ¿qué sucedería? Se resbalan, se van para atrás, se dan en la cabeza, ¿y qué sucede? Una tragedia. Entonces, no es pecado tirar basura, tirar la cáscara, pero no es conveniente, no es correcto. El objetivo de la prédica esta mañana es saber cómo actuar, qué hacer cuando la Biblia no dice que es bueno, que es malo. Cuando no dice si te afecta o no te afecta. Cuando no dice si es lícito o es ilícito. Cuando no dice si edifica o no edifica. Los textos que vimos, los dos textos, están en un contexto básicamente de Corintios, el libro de Corintios. Y Corintios, y Pablo escribe a los corintios que son básicamente con una filosofía griega. Pero los textos de Corintios, capítulo 6, capítulo 10, nos hablan de problemas. Y los problemas de Corintio eran de carácter. Se estaban ellos yendo a los juzgados, a pelearse en los juzgados. Pero también había acciones o actos de hábitos, forma de comer, forma de beber y pecados carnales realizados con el cuerpo. Pero dicho comportamiento de los corintios era motivado por la formación cultural y filosófica que ellos habían recibido desde niños. Una línea de filosofía griega es que ellos decían que el cuerpo es malo y que además es pasajero y es corruptible. Lo valioso es el alma. Entonces, no era importante lo que hacías con el cuerpo, de tal forma que ellos decían que la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Otra frase que encontramos en Corintios dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Era su filosofía. Entonces hay que darle, hay que comer, no importa, el cuerpo no es interesante. Entonces, esa filosofía dominaba la conducta de los creyentes, o de muchos creyentes. Entonces comían de todo y comían hasta lo sacrificado a los ídolos. Bebían de todo, hasta emborracharse antes de la Santa Cena o en la Santa Cena o posterior a la Santa Cena. Entonces para ellos era lo mismo comer, dice, beber la copa de los demonios y la copa del Señor. Era lo mismo, o sea, a ellos no les interesaba lo que hacían en el cuerpo. Lo importante era el alma, lo importante era la fe. Entonces los corintios actuaban de acuerdo con las ideas filosóficas. Lo que haces con el cuerpo no tiene importancia. Y Pablo tiene que escribirles y ubicarles en lo que Dios dice, lo que Dios quiere que hagamos. Y Pablo les tiene que decir cuáles son las normas del reino de Dios. Que lo que haces con tu cuerpo sí va a afectar tu alma, va a afectar tu espíritu. Y Pablo tiene que decirles: ¿saben qué, señores? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es muy importante el cuerpo. Es muy importante lo que hagas en el cuerpo. Que el cuerpo no está hecho solo para la comida. Que el cuerpo no está hecho solo para beber. Que el cuerpo no está hecho solo para fornicar y adulterar o tener relaciones sexuales ilícitas. El cuerpo, dice Pablo, es templo del Espíritu Santo. Yo quiero que tú veas lo que Pablo le dice en 1 Corintios 6, 19 al 20 en la TLA. No se dejen engañar. Cuidado con las filosofías. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios.
Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a fornicarios, a los que adoran a los ídolos, los idólatras, a los que son infieles en el matrimonio, los adúlteros. Le voy a contar una historia. Peter Warner, ya se lo conté creo que en algún momento aquí. Peter Warner es americano y va de misionero a Bolivia. Yo leí eso, lo escuché a él personalmente. Dice que él empezó a hablar español allá en Bolivia. Entonces dice que ya predicó en una congregación que lo invitaron y termina diciendo: hermanos, por favor, pasen los adúlteros pasen al frente, por favor, quiero orar por ellos. Y nadie pasaba. Y entonces dice él, pues, hermanos, estoy diciendo que pasen los adúlteros. Y bueno, llegó un momento que él se cansó y dijo: no, yo estoy viendo muchos adúlteros aquí y no pasan. Y el pastor se acercó y dijo: hermano, ¿qué es lo que usted quiere decir? La gente grande, los adultos. Y bueno, pero antes de eso uno pasó, solo uno pasó. Y cuando hubo ese paso dijo: pues aquí hay más de uno. Hablando de los adulterios, dice: ¿no entrarán también, no estarán en el reino de Dios los afeminados, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres? ¿O los ladrones? A los que siempre quieren más de lo que tienen, los avaros, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, los maldicientes, y a los tramposos, estafadores. Ninguno de ellos, ¿qué cosa? Participará del reino de Dios. Continúa la lectura. Y algunos de ustedes eran así, dice Pablo, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. En la versión 60 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice: algunos de ustedes dicen: soy libre de hacer lo que yo quiera. Dice Pablo: claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. O sea, los hábitos se forman, se hacen cultura, se hacen carácter. La versión 60 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. También dicen: la comida es para el estómago. Eso es lo que decían en el concepto filosófico. La comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, dice Pablo, pero Dios va a destruir las dos cosas, la comida y el cuerpo. En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas, la fornicación y adulterio y toda perversidad. Al contrario, debemos usarlo para servir al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Y si como Dios hizo que Jesucristo resucitara, así también a nosotros nos dará vida después de la muerte. O sea, el cuerpo es importante, pues tiene el poder para hacerlo. Ustedes saben que cada uno de ustedes forman parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es de la iglesia de Cristo, ¿qué cosa? Se junte con una prostituta. O sea, algunos de la iglesia, ellos actuaban bajo la filosofía: el cuerpo no es nada, lo que hagas en el cuerpo no es importante. Entonces, a darle vuelo a la hilacha, eso ya es cultura mexicana. Dice: pues el tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia: los dos serán una sola persona, un solo cuerpo. En cambio, quien se une al Señor Jesús, se hace un solo cuerpo espiritual con Él. No tenga relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de todo
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, Pablo está claro que todo es lícito, todo está permitido, pero no todo conviene y no todo ¿qué? Edifica. La TLA 1023 dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. 1031, si pues bebéis o coméis o bebéis y hacéis otra cosa, ¿qué cosa? Tienes que hacerlo todo para gloria de Dios. Si ellos decían comamos y bebamos, y Pablo dice, momento, si comes o bebes, tienes que hacerlo ¿para qué? Para gloria de Dios. No seis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para Pablo el pecado es pecado, y pecado es una ofensa directa, una deshonra directa a Dios y a su palabra. Pero ¿qué pasa con asuntos donde la palabra de Dios no dice que es pecado? ¿Qué hacemos con preguntas como, pastor, ¿puedo tirar la cáscara de mango? No es pecado, nadie me ve. Hay áreas donde en nuestro diario vivir no sabemos qué hacer, donde la Biblia, nuestra regla de fe y conducta, no nos especifica cómo debe ser nuestro proceder. Y en estas áreas grises es donde el legalismo ha plantado sus leyes. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no te pongas, etcétera. ¿Qué debo hacer cuando la Biblia no especifica qué es correcto, qué es incorrecto, qué es lícito, qué es ilícito, qué es lo que edifica y qué es lo que no edifica? ¿Qué debo hacer? Para caminar bajo los principios de Dios, para hacer lo que conviene, lo que edifica, tiene que hacerte varias preguntas. Número 1, si tú vas a hacer la voluntad de Dios y vas a hacer en las cosas que la Biblia no dice, ¿qué vas a hacer? Tú eres libre en la gracia, tú no hay problemas, entonces ¿qué vas a hacer? Si tú quieres honrar a Dios, tienes que preguntarte, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? La Biblia no nos dice, no especifica. La Biblia no dice si tengo que tomar mi tarro de marihuana o de una hierba verde, no le llaman marihuana, una hierba verde, torojil por ejemplo, ¿no? Pero seco, no sé a qué se pueda saber esa cosa. No dice la Biblia eso. Pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Otras preguntas más insistentes serían estas. Lo que yo voy a hacer, ¿lo puedo hacer en presencia de Cristo? Pastor, pues Jesús no está presente. Bien, pregúntate, ¿lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo haría yo en presencia de mis padres? Vamos, ya no tengo mis padres. Pastor, mejor dicho, ¿lo que voy a hacer, lo haría yo delante de mis pastores? Si tu respuesta es ¿qué? Sí, hazlo. Pero si tu respuesta es no lo haría delante de mis padres, no lo haría delante de mis pastores, no lo haría delante de una persona que amo, delante de mi esposa, mi esposo, mis hijos, no lo voy a hacer, entonces no lo hagas. Renuncia a esa actitud, a esas conductas, a esos hábitos. Todo nos es lícito, mas no todo ¿qué? Conviene. Podemos tirar la cáscara de mango, nadie nos prohíbe,
Por lo menos no hay una ley que te diga que no lo hagas, pero hay una ley social que dice, no debes hacerlo, no es conveniente que lo hagas. Lo que no conviene, protege. Diga conmigo, lo que no conviene, me protege. No hagas eso. Segunda pregunta, para que tú llegues a definir qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que edifica? Segunda pregunta que tienes que hacerte. ¿Lo que hago, lo que veo, lo que voy a hacer me edifica, me fortalece, me hace crecer en la fe? ¿Lo que voy a hacer me qué? ¿Edifica? ¿Me fortalece? ¿Me hace crecer en la fe? ¿Todo lo que es permitido me conviene? Todo lo que es permitido, o sea, no hay nada de malo, pero ¿me conviene? 1 Corintios 10:23, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Dice Pablo, claro, son libres, pero no todo ¿qué? Lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Pregunta, lo que estás leyendo, lo que ves, lo que lees, lo que oyes, lo que dices, ¿te está edificando, te está animando, está construyendo una fe firme? Señores, si no edifica, ¿qué cosa? No lo veas. Si no edifica, no lo oigas. Si no edifica, no lo digas. Vuelvo al tarro de marihuana. Fumar, pastor, puedo hacerlo. Unos cigarros Raleigh. ¿Sí? Los chavos de hoy no conocen, ¿verdad? Eso que son los Raleigh, ¿verdad, hermano? O los mentolados, ¿y qué más hay? Si no los conocen, ¿o sí? Uno piensa que no, hermanos, pero los chavos saben más de uno. Sí. ¿Sabe? Porque tuve una caja. Ubíquenme los que saben de esto. Es la caja donde tenía un señor con sombrero. Los Raleigh. Es Marlboro. Mire. Ya ven. Sí. Me dieron a fumar. Huelen rico, mentolados. Sí, y se antojan, o se me antojaron. Alas, pero no tenían filtro. No tenían filtro. Hermano, es que todo eso, yo pasé por ello. No digan, es que el pastor vivió en los tiempos donde no había problemas. No. ¿Cómo que no haya problemas? No, sí. Y me los dieron, me los pusieron, no los encendieron, pero yo creo que sí, no me acuerdo bien. Y yo creo que cuando llegué con mi papá, seguro yo olía. Eso estábamos cuidando los animales. Y los chavos ya llevaban, a los 12 años ya llevaban sus cigarros. O 10 años. Fumar, drogarme, inhalar solventes me edifica, me fortalece mi fe. Ir al antro a evangelizar fortalece mi fe, me anima en la fe, me hace mejor cristiano. Irme de fin de semana después de una graduación de prepa o de secundaria con mis cuates a Acapulco me va a ayudar, me va a edificar, me va a hacer me va a dar una perspectiva mejor de vida. Puede ser que en algunas han ido con 35 de peso, a los 3 meses ya subieron de peso. ¿Me edifica eso? Tener novio, novia en la adolescencia va a edificarme, va a construirme un mejor futuro familiar, personal, laboral, va a hacerme una mejor persona. Tener relación de amigobios puede ayudarme va a ser una bendición para mi vida, va a ayudarme a crecer en la fe. Si tu respuesta es no, entonces no lo hagas. Renuncia a esa conducta. Repite conmigo, no todo lo que viene conviene. Otra vez, no todo lo que viene
conviene. No todo conviene, aunque se pueda hacer. Otra vez, no todo conviene, aunque lo pueda hacer. ¿Quién me prohíbe no hacerlo? Nadie. Pero si quieres honrar a Dios con tu cuerpo, tú tienes que preguntarte, ¿honra a Dios? Ahora, hay conductas y hay acciones, hasta omisiones o indisciplinas, que no son pecado, pero no convienen, porque no edifican, no deja nada bueno en nuestras vidas. Procrastinar, ser los hombres y mujeres del mañana. ¿Cuándo vas a buscar a Dios? Mañana. ¿Cuándo vas a leer la Biblia en un año? El próximo año. ¿Cuándo vas a ser un hombre de oración? ¿Cuándo vas a llegar temprano a la iglesia? El próximo domingo. Y pasa el próximo, ¿y qué? ¿Cuándo vas a buscar a Dios? ¿Cuándo te vas a consagrar al Señor? ¿Cuándo vas a servir al Señor? ¿Cuándo? Mañana. Ese es un hombre que es procrastinar, dejar todo para mañana. Después no es pecado, o sea, el dejar las cosas para después no es pecado, pero no es algo que ayuda, que edifica. Dormir mucho, no estoy hablando de dormir las horas de dormir. Dormir exagerado, ser indisciplinado, ser desordenado, ser flojo, no es pecado. Dice un chico a su mamá, ya te lo dije, ya viste mamá, el pastor dice que eso no es pecado. Y te digo, no es pecado, pero son conductas destructivas para el éxito y el buen vivir. Mañana, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si eres un flojo de primera? Cuando quieras casarte, ¿con qué vas a mantener a tu chica? Pastor, ¿a qué edad puedo casarme? Cuando ya tengas con qué mantener, dónde vivir, y cuando seas capaz de no comer para que coma ella, de no descansar para que ella descanse, ¿cierto? Si ya estás listo, adelante. ¿Sabe? Hay cosas que no son pecado, pero que no convienen. No ser amable, sino ser irrespetuoso, intolerante y grosero. ¿Te ayuda? ¿Te edifica? Quizá no son pecado. Tener la cara cocinada en limón, quizá no es pecado, pero te ayuda a ser buen cristiano, te ayuda a una buena relación fraternal, te ayuda. No, te aleja de las personas, entonces no es bueno. Culpar a los demás de tus errores no edifica, te quita los amigos. Hay un sinfín de actitudes y de conductas que no son pecado, pero que no ayudan a ser una buena persona, un buen cristiano, y que destruyen relaciones, destruyen amistades, y sobre todo no te hace tener una buena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no te quita tiempo para una comunión con Dios. Pero voy a otra cosa antes de esto. Si tú quieres hacer bien las cosas, caminar bajo principios y ver qué es lícito y no es lícito, tienes que hacerte la tercera pregunta. ¿Lo que hago honra y pone primero a Dios? La primera fue, ¿lo haría Jesús? La segunda, ¿me edifica? Tercera, ¿pone primero a Dios? Todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que oigo, ¿pone primero a Dios? Porque todo lo que toma el lugar de Dios, aunque no sea malo, es idolatría. ¿Y dónde está eso? Miren, todo lo que toma el lugar de Dios, aunque no sea malo, es idolatría. Mateo 6:33. Busca primero, ¿qué cosa? Busca primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Éxodo 23. No tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 1 Juan 5:21. Hijos, guardaos de los
ídolos. Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Repite conmigo. Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Y Pablo, aunque el texto no está aquí, 1 Corintios 10:7, Pablo dice en el contexto de Corintios que ellos tenían problemas con el comer, con el beber y con el jugar. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios 10:7, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Habla del pueblo de Israel. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar cuando era tiempo de honrar a Dios, de estar expectantes de la presencia de Dios. No es malo comer, no es malo beber, no es malo jugar, pero si eso toma en primer lugar o el lugar de Dios, entonces no va a edificarte. Todo lo que es permitido, todo lo que es permitido puede ser que no sea edificante. Otra vez, no todo lo que viene conviene, y no todo lo que conviene, aunque se pueda hacer, edifica. Ejemplo, ¿ver televisión es malo? ¿Es ilícito ver televisión? No, no es ilícito, no es malo, no es incorrecto. ¿Sabes dónde está lo incorrecto? ¿Dónde está lo malo, lo ilícito de ver televisión? En el contenido y en el tiempo. Estoy en el punto donde todo lo que toma el lugar de Dios no conviene. ¿Cuánto tiempo vemos televisión y cuánto tiempo leemos la palabra? Ahí está el problema. No es malo ver televisión. ¿Es malo, es ilícito estar en las redes sociales? Facebook, Instagram, WhatsApp. No es malo estar en las redes sociales. Lo ilícito y lo inconveniente es lo que tú ves, lo que tú oyes y lo que tú escribes. Lo que haces en las redes sociales edifica tu vida, edifica la vida de los demás. Sígame en redes sociales, por favor. ¿Es lícito trabajar y desear progresar en la vida? No, no es malo. Tienes que trabajar y gozar del trabajo de tus manos, dice Eclesiastés. Gózate de la vida, goza la vida con el trabajo de tus manos. ¿Trabajar para hacer dinero es malo? No es malo. El trabajo honra a Dios y tú honras a Dios con tu trabajo. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Lo ilícito y lo malo está en que el trabajo se convierta en un esclavo y se convierta esa acción en una avaricia de si quiero más y quiero más. Y a costa de tu salud. Nunca cambies tu salud por el trabajo o tu trabajo por salud. No trabajes de tal forma que pierdas tu familia, pierdas tu salud, pierdas tu hogar por el trabajo. No es malo trabajar, lo malo está en que eso puede llevarte a la desgracia. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas ¿qué? Convienen. ¿Es malo practicar un deporte? No es malo, debes hacerlo. ¿Es malo jugar fútbol? No es malo, debes hacerlo si puedes y si quieres. ¿Cuándo es que es ilícito? ¿Cuándo no conviene? Cuando eso ocupa el lugar de Dios, ocupa el lugar o el tiempo para edificar tu vida. No vengo a la reunión porque primero tengo que hacer aquello. ¿Sí? ¿No me estoy explicando? Es importante que te preguntes ¿cuándo no conviene? No conviene cuando eso toma el lugar de Dios. Cuando dejas la edificación espiritual de tu alma, de tu espíritu, cuando dejas la edificación de tu fe por esas cosas que no son malas, pero no convienen, no edifican. Entonces, antes del deporte, antes de lo que tú veas, antes de lo que hagas, tiene que estar primero Dios. Y
cuando hablo de primero Dios, hablo de tu edificación, de tu bien personal. Porque al final, hagas o no, o dejes de hacer, Dios es Dios. Pero cuando ponemos las cosas de Dios en primer lugar, entonces tenemos éxito. Porque el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué? Serán añadidas. Entonces no llames bueno a lo que no edifica, lo que no conviene. En cuarto lugar, si tú quieres hacer bien las cosas y en la gracia vivir en libertad, tú tienes que preguntarte, todo lo que veo, lo que oigo, lo que hago, exalta el nombre de Jesús y muestra que Él es mi Señor y mi Salvador. Porque al final, ser cristianos es caminar en los caminos y en los pasos del Señor. Por lo tanto, todo lo que piensas, todo lo que oyes, todo lo que haces, todo lo que dices, da gloria y honra al Señor. Si lo que vas a ver, vas a oír, vas a hacer, desacredita tu cristianismo, muestra que no eres un cristiano, muestra que Jesús no es el Señor de tu corazón, entonces no lo hagas. Amén. En medio de tu libertad en Cristo, decide elegir agradar a Dios antes que a los hombres. Es el principio bíblico. Dile a tu vecino, brilla en el sitio donde estés. Dilo. Brilla en el sitio donde estés. Brilla ahí. Que la gente diga, wow, él es un buen hombre, una buena mujer. ¿Está bien claro? Y por último, si tú quieres hacer bien las cosas en la gracia, en la libertad de la gracia, y quieres saber qué tienes que hacer en cosas que la Biblia nos dice, tú tienes que preguntarte, tienes que evaluar el resultado de tus acciones, preguntándote, ¿lo que hago o voy a hacer edifica a otros creyentes? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis, ¿qué cosa? Otra cosa, ¿qué cosa tiene que hacerlo? Hacedlo todo, ¿para qué? Para gloria de Dios. Lo que tú vas a hacer va a edificar a otros, va a dar gloria a Dios. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ¿qué cosa? Ni a gentiles, no hagas tropezar a quién, a la iglesia del Señor. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Jesús dice, puedes hacer todo, pero no seas tropiezo, dice Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué cosa? Mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, para moler el asno tiene que hacer rodar una piedra de molino. Ay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan tropiezos. Pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. 1 Corintios 10:23. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar, diga conmigo, pensar en el bien de los demás y no solo en nuestro propio bien. ¿Está conmigo aquí? Entonces, si hay cosas que la Biblia nos dice que es bueno, que es malo, que edifica, no edifica, debes hacerte varias preguntas para que en la gracia puedas ser libre de actuar y hacer lo que es correcto y lo que te conviene. Debes preguntarte, ¿lo que hago lo haría Jesús? 2, lo que hago o oigo, ya sea oír, ver, edifica mi vida, me va a fortalecer la fe.
Tercero, lo que hago va a honrar primero a Dios, honra a Dios primero antes que a mí, antes que mis gustos. Cuarto, todo lo que oigo, lo que veo, lo que digo, exalta el nombre de Jesús. Y lo último, lo que hago va a edificar a otros creyentes. Si tu respuesta es no, ¿qué tienes que hacer? Ponte de pie, por favor. Pablo concluye que todas las cosas no son ¿qué? Lícitas. O sea, son permitidas. Todo es permitido, mas no todo ¿qué? Conviene. Hay cosas que no son pecado, pero que no convienen. Porque en la práctica, algo que haces constantemente se vuelve hábito y después de hábito se vuelve carácter. Y muchos creyentes no han discernido sus acciones y se han dejado llevar y engañar pensando que en la gracia todo se vale. Tengo libertad en Cristo. En la gracia todo es lícito. Y escuche esto, lo más tremendo, que hacer lo que no es pecado, pero no edifica y no conviene, hacer todo eso ha llevado a muchos cristianos a perder su comunión con Dios y a perder el poder espiritual y a perder la pasión por Dios. Y muchos cristianos han dejado la iglesia, personas de muchos años incluso. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas que no son pecado, pero que no edificaron su vida. No se hicieron las 5 preguntas. ¿Alguien recuerda las 5 preguntas? Jesús lo haría. Edifica mi vida, pone primero a Dios, exalta el nombre de Jesús y edifica a otros creyentes. ¿Ya se aprendió? A ver, las preguntas son: ¿lo haría Jesús? ¿Edifica mi vida? ¿Pone primero a Dios? ¿Sí? ¿Exalta el nombre de Jesús y edifica a las demás personas? ¿Cuánta gente ha hecho cosas que no son malas, pero no son convenientes y han perdido tanto en su vida? Y quizá usted que me está escuchando, hay cosas aquí, no de las que va a hacer o va a decir o va a oír, sino las que está oyendo, las que está viendo, las que está haciendo, no están edificando su vida. ¿Cuántos? Yo decía en la mañana, ¿cuántos vieron televisión el día de ayer 3 o 4 horas, pero ni un versículo bíblico llegó a su corazón? Y yo les pido pasión para adorar a Dios, cuando lo que más tienen es lo que vieron, lo que oyeron. Y diga, wow. ¿Sí me estoy explicando? Lo que más tienen en sus corazones es lo que oyen, lo que ven. Y no tienen nada de Dios. Porque más tiempo han dado a esas cosas que no son malas, pero que no edifican y que no son convenientes a la vida cristiana. Y han llegado a un punto de frialdad espiritual y de derrota espiritual que es más fácil dejar la iglesia. Es más fácil. Es fácil ahí. Y el diablo lo quiere, que nosotros vivamos dormidos en esos detalles de la vida. En la gracia no pierdes tu salvación por fallar, cometer errores, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero si pierdes la unción y la pasión por Dios. Si vas a vivir libre en la gracia, si vas a hacer lo conveniente, tienes que tomar decisiones esta noche o esta tarde de lo que estás haciendo o lo que estás dejando de hacer. Por favor, toma decisiones hoy. ¿Cuántos no llegaron temprano? Porque anoche no se acostaron a las 12, a las 2, 3 de la mañana viendo televisión. Y no es malo que veas televisión, pero
Lo inconveniente y lo que no edifica es lo que ves y el tiempo a que le dedicas a esas cosas. Y nunca a esto. Allí está el problema. Y esta tarde tienes que decir: Dios, perdóname. No vas a perder tu salvación por ver televisión o tener tus redes sociales. No. Pero no vas a ser un cristiano de fuego, un cristiano apasionado, un cristiano poderoso.